Bueno chicos, vamos con el último punto del tema de sistemas de ecuaciones. En este punto lo que vamos a ver es cómo se resuelven problemas a través de los sistemas. Al contrario de lo que muchos podríais pensar, resolver un problema con un sistema de ecuaciones en general es más fácil que hacerlo con una sola ecuación, como hacíamos en el tema pasado. Los pasos que vamos a seguir para poder resolver un problema con sistemas de ecuaciones son exactamente los mismos que lo hacíamos en el tema anterior con las ecuaciones. Primero sacamos los datos, segundo intentamos construir una oración con sentido, tercero la traducimos a matemáticas, en este caso la traducimos a un sistema matemático en vez de a una ecuación, cuarto lo resolvemos, quinto interpretamos la solución y sexto, si es de interés, pues realizamos la comprobación del problema. Como hacíamos antes, yo dicto el problema y vosotros lo copiáis, ¿vale? Es el que tenéis de todas formas en la página 166, así que quizá no sea necesario que lo copiéis si no queréis. Bueno, dice así: Sara y su hermano pequeño Alberto están en un balancín, en un sube y baja de toda la vida. El balancín se encuentra equilibrado cuando Alberto lleva una mochila de 3 kilos. De tal forma que Sara está en un lado del balancín y Alberto con la mochila de 3 kilos está en el otro lado. Luego ambos se sientan en el mismo lado del balancín sin ninguna mochila. Y en el otro lado del balancín se sienta el padre de tal forma que ahora vuelve a estar en equilibrio. El padre pesa 87 kilos. ¿Cuánto pesa cada uno de los dos hermanos? Bueno, cada uno de los dos niños. Bueno, vamos a ver. Lo primero, tenemos dos situaciones de las que habla el problema. Son dos situaciones equivalentes. En una primera situación equivalente estamos diciendo que el peso de la hermana se equilibra con el peso del hermano más 3 kilos de la mochila. Y en la segunda situación de equilibrio dice que en un lado están los dos niños sin mochila y en el otro lado está el padre, ¿vale? Esas dos situaciones de equilibrio nos van a dar las dos ecuaciones del sistema de ecuaciones. Pero antes de poder empezar el sistema de ecuaciones tenemos que preguntarnos cuáles son los datos. Y como hacíamos en el tema anterior, antes siempre os preguntaba que a quién íbamos a llamar X. Bueno, en este caso lo que os voy a preguntar cuando estamos resolviendo problemas con sistemas es a quién llamamos X y a quién llamamos Y. Y para saber a quién llamamos X e Y, lo más importante es interpretar la pregunta que nos hacen en el enunciado. Lo que nos preguntan es cuál es el peso de los dos niños. Si nos preguntan cuál es el peso de los dos niños, evidentemente al peso de uno le vamos a llamar X y al peso del otro le vamos a llamar Y. A quién le llamemos de qué manera realmente no importa demasiado. Podríamos llamar X a Sara, perdón, al peso de Sara e Y al peso de Alberto o al revés. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos. El primer punto, que son los datos, es definir a quién llamamos X y a quién llamamos Y. Entonces, pues decimos, por ejemplo, que el peso de Sara, por poner un ejemplo, bueno, por poner un ejemplo no, porque es así, va a ser X y el peso de Alberto va a ser Y. Si lo hubiésemos hecho al revés no habría ninguna diferencia. Lo que pasa es que a la hora de resolver el sistema de ecuaciones X e Y nos van a dar valores en sentido intercambiados, ¿vale? Y a la hora de interpretarlos en el paso 5 de la solución del problema nos daríamos cuenta de que llegamos a la misma solución. En el paso 4 llegaríamos a X e Y diferentes pero intercambiadas y por tanto en el paso 5 ya nos daríamos cuenta de que a la hora de interpretarlo llegamos al mismo resultado, ¿vale? Por tanto no importa si llamamos X a uno e Y a otro o al revés. Esto es el paso 1. En el paso 2 lo que hacíamos era plantear las oraciones que tenían sentido. En este caso son las dos situaciones de equivalencia de las que habla el enunciado. En una primera oración tendríamos que decir que el peso de Sara, yo lo voy a escribir muy escueto, pero vosotros lo ponéis entero, ¿vale? Lo escribo muy escueto por problemas de espacio que en la pizarra, pero vosotros es importante que lo pongáis entero para que sepáis de qué se está hablando. No se está hablando de Sara, sino del peso de Sara, ¿vale? Bueno, lo voy a poner así. Peso de Sara, ¿vale? Dice que el peso de Sara es equivalente al peso de Alberto más la mochila. La mochila que pesa 3 kilos. Esta era la primera situación de equivalencia. Y la segunda es que era el peso de Sara junto con el de su hermano, los que eran equivalentes
al peso del padre. Y el peso del padre lo podríamos haber puesto aquí en los datos. Si se nos ha olvidado, lo ponemos ahora y ya está, no pasa nada. El peso del padre era, decía el enunciado, de 87 kilos. Y aquí en los datos también podríamos haber puesto el peso de la mochila, ¿vale? Lo que es realmente importante que aparezcan en los datos es a quién llamamos X y a quién llamamos Y. También estaría bien que hubiésemos puesto el peso de la mochila, que se me ha escapado, habría que ponerlo también, y el peso del padre, ¿vale? Que son 87 kilos. Segundo paso, escribimos las dos ecuaciones que son equivalentes. Tercer paso, ya lo sabéis, pasamos de las oraciones equivalentes a ecuaciones que construyan, en nuestro caso, un sistema. El peso de Sara es equivalente al peso de Alberto más el peso de la mochila. Bueno, pues entonces el peso de Sara, que es X, tiene que ser igual al peso de Alberto más la mochila. El peso de Alberto es Y, más el peso de la mochila. Como son 3 kilos, pues más 3. Y ahí ya tenemos la primera equivalencia. Peso de Sara es igual al peso de Alberto con su mochila de 3 kilos. La segunda equivalencia era el peso de los dos hermanos juntos, sin mochila, igual al peso del padre. Entonces el peso de Sara más el peso de Alberto tiene que ser igual al peso del padre, que son 87 kilos. Y esta es la segunda equivalencia. Con esto ya tenemos un sistema de ecuaciones. Bien, para poder seguir trabajando con él, en general lo que nosotros nos encontrábamos era que las X y las Y estaban en el lado izquierdo. Que nos encontremos así no hace ninguna diferencia. Esto no es ningún problema, ¿de acuerdo? Solo para que nos acordemos, en el caso de los sistemas de ecuaciones, era buena práctica escribir la X y la Y en el lado izquierdo de la ecuación y el término independiente en el lado derecho. Tal que así. Este último paso que he hecho realmente, como digo, es innecesario, ¿de acuerdo? Este es solamente para que nos demos cuenta de que en general teníamos las X y las Y en el lado izquierdo, pero no es necesario. Una vez planteado el sistema de ecuaciones, ahora hay que resolverlo. Esto es el punto 4. Y para resolverlo tenemos tres métodos posibles. Tenemos el método de sustitución, el de igualación o el de reducción. Si utilizáramos el método de sustitución, este último paso no solo es innecesario, sino que además estamos perdiendo el tiempo, puesto que aquí ya en el primer paso tenemos la X despejada. Entonces tendríamos que sustituir esta X en la segunda ecuación. En vez de escribir X más Y igual a 87, pondríamos, como X es igual a Y más 3, pondríamos Y más 3 en la X, más Y igual a 87. Despejamos Y y luego, cuando tengamos Y, nos venimos a esta ecuación otra vez y hallamos X. Segunda posibilidad, método de igualación. Despejamos en las dos ecuaciones una misma incógnita. En la primera ya está despejada la X, en la segunda tendríamos que despejar también la X, llevándonos la Y al otro lado en negativo. Y entonces igualaríamos Y más 3 con 87 menos Y, que nos quedaría en la segunda ecuación, ¿vale? Despejaríamos esa ecuación, sacaríamos el resultado de Y y después hallaríamos X a través de esta ecuación. Última posibilidad, método de reducción. En el método de reducción este paso tiene más sentido, porque si os fijáis ahora el coeficiente de las Y son iguales pero opuestos. O sea, iguales en módulo pero opuestos en signo. Aquí es menos 1 y aquí es más 1. Por tanto, sumando estas dos ecuaciones nos quitamos las Y del tirón. Como sé que en general suele costar un poquito más resolver los sistemas de ecuaciones por el método de reducción al principio, voy a intentar resolver esto a través del método de reducción en este caso. En el libro lo tenéis por el método de sustitución, ¿vale? Que es el primero que os he dicho. Bueno, pues resolvemos mediante reducción, como hemos dicho en este caso, entonces lo vamos a escribir de esta manera. X menos Y igual a 3, X más Y igual a 87. Bueno, por supuesto, evidentemente tiene que dar el mismo resultado, ¿vale? Así que por eso no tenéis que preocupar. Como ya tenemos coeficientes iguales pero de signo cambiado, no tenemos por qué multiplicar por ningún coeficiente ninguna de las dos ecuaciones, como os decía en el vídeo del método de reducción. En este caso, ya están de la forma que necesitamos que estén para que se vaya una de las variables, en nuestro caso la Y. X más X son 2X, menos Y más Y se nos van,
por eso decía que no hacía falta multiplicar ninguna de las ecuaciones por ningún coeficiente. Y por último, igual a 87 más 3, que son 90. Y aquí sacamos que x es igual a 90 partido por 2, es decir, x igual a 45. Hemos sacado que x vale 45, ahora necesitamos hallar y. ¿Cómo sacamos y? Bueno, pues nos vamos a cualquiera de las ecuaciones iniciales. Por poner un ejemplo que vale cualquiera, podríamos utilizar esta de aquí. Bueno, aunque esta es más simple, ¿verdad? Porque aquí estamos trabajando con 87 y aquí solo con 3. Esta de aquí quizás es más fácil. Entonces cogemos esa, x menos y, igual a 3, aunque como digo, si lo hacemos con la otra también vale, o incluso con cualquiera de estas dos. Y ahora despejamos y en función de x. Si nos llevamos la y al lado derecho, en positivo, tenemos x igual a y más 3. Nos llevamos el 3 al lado izquierdo, x menos 3 igual a y. Y estaréis de acuerdo conmigo en que si x menos 3 es igual a y, yo puedo escribir que y es igual a x menos 3 también, ¿no? Si x es igual a 1, 1 es igual a x, por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, en este caso ya tenemos x despejado en función de lo demás, perdón, y despejado en función de lo demás, y ahora sustituimos el valor de x en esta ecuación. Entonces llegamos a que y es igual a 45 menos 3. En vez de poner x menos 3, como x es igual a 45, pues ponemos 45 menos 3, que son 42. Bien, ya tenemos el sistema resuelto. Sacamos x e y. Si os fijáis, en el libro está resuelto por el método de sustitución y nos da lo mismo. Si vosotros lo intentáis por el método de igualación, también os va a dar lo mismo, ¿vale? Ahora el paso 5, que viene en la interpretación de la solución. Bueno, para esto nos tenemos que volver a fijar en los datos y en la pregunta del enunciado. La pregunta del enunciado es cuánto pesa cada niño, Sara y Alberto, y en los datos tenemos que el peso de Sara es X y el peso de Alberto es Y. Bueno, pues muy sencillo. El peso de Sara es X igual a 45 kilos. De igual manera, esto lo copiáis vosotros entero, ¿vale? El peso de, en este caso, Alberto, es, el peso de Alberto, en los datos teníamos que era Y, y hemos llegado a la conclusión de que Y es igual a 42. ¿Pero 42 qué? Pues kilogramos. Esto de aquí es la solución. Y por último nos quedaría la comprobación si fuera oportuno. ¿Cómo hacemos la comprobación? Muy sencillo. Como x vale 45 e y vale 42, pues tenemos que irnos a cualquiera de los dos sistemas de ecuaciones con el que nos hayamos quedado, ¿vale? En nuestro caso, como hemos partido de este, pues lo voy a comparar con este. Y tenemos que asegurarnos de que al sustituir x en su lugar por su valor 45 e y en su lugar por su valor 42, estas ecuaciones, las dos, se conviertan en igualdades. En el primer caso tenemos 45 menos 42 igual a 3. Y en el segundo, 45 más 42 igual a 87. Bueno, 45 menos 42 son 3, que es igual a 3, así que está bien. Y 45 más 42 son 87, y como 87 es igual a 87, entonces también está bien. Con esto ya comprobamos que el sistema se ha resuelto adecuadamente y el problema, pues si lo hemos planteado hasta aquí bien, evidentemente todo lo demás hemos comprobado que está bien, así que tiene todo sentido. Evidentemente, Sara, que era más mayor que Alberto, y Alberto tuvo que ponerse una mochila para poder llegar al peso de Sara, interpretamos que Alberto tiene menos peso. Y eso se cumple aquí. Alberto, que es la Y, son 42, y Sara, que es la X, son 45, que es un poquito más. Por eso Alberto necesitaba ponerse una mochila de 3 kilos para llegar a equilibrar a su hermana en el balancín.